El sol de California bañaba Puerto Sombrío, una ciudad fronteriza que se esforzaba por pulir su áspera reputación con el brillo del progreso. En el corazón de esta transformación se alzaba Alejandro Rivera, o Alex, como prefería que le llamasen en los círculos donde su nombre era sinónimo de filantropía y visión empresarial. Esta mañana su voz, aterciopelada y persuasiva, llenaba el auditorio del Centro Comunitario Los Robles, una de sus muchas inversiones. Hablaba de futuro, de oportunidades, de cómo la tenacidad y la inteligencia podían esculpir un destino próspero incluso en la tierra más árida. Su traje, un Armani gris marengo, caía con impecable precisión sobre un cuerpo cuidado, más de esgrimista que de magnate. Una diminuta cicatriz, casi invisible junto a su sien izquierda, era el único vestigio de una vida anterior que pocos o ninguno en Puerto Sombrío conocían. Mientras los aplausos resonaban, Mateo Herrera, su jefe de seguridad, un hombre de pocas palabras y sombra perenne, le esperaba discretamente cerca de la salida. Intercambiaron una mirada, la de Mateo, indescifrable, la de Alex, agradecida pero ya distante, su mente saltando al siguiente compromiso. Su penthouse, en lo alto de la Torre Rivera, ofrecía una vista panorámica que muchos envidiaban, un tablero de ajedrez donde él movía las piezas con maestría. Al otro lado de la ciudad, donde el asfalto se agrietaba y el optimismo de Rivera apenas llegaba como un eco lejano, el ambiente era distinto. En el aullido solitario, un bar oscuro impregnado del olor a cerveza rancia y desesperación, Ricardo el Chacal Gómez, líder de los Lobos del Desierto MC, golpeó la barra con un puño tatuado. Su risa fue un ladrido áspero. «Este pueblo está demasiado blando», gruñó a sus lugartenientes, hombres con rostros curtidos y chalecos de cuero adornados con la insignia del club, un lobo babeante sobre una calavera. Necesitan recordar quién manda en la verdadera frontera. Acababan de visitar el taller de un mecánico local, dejándolo temblando y con los bolsillos vacíos. El Chacal, un hombre corpulento de 30 y tantos, cuya piel curtida narraba historias de violencia bajo el sol inclemente, se pasó una mano por la barba descuidada. Sus ojos, pequeños y crueles, brillaron con una codicia depredadora. Ese tal Rivera y sus amiguitos trajeados pronto aprenderán que sus muros de cristal no detienen a los lobos. La ambición de controlar Puerto Sombrío, de convertirlo en su feudo personal, ardía en su pecho. Los lobos no tardaron en intensificar su campaña de terror. Pequeños comercios, aquellos que apenas subsistían en los márgenes de la prosperidad que Rivera pregonaba, comenzaron a sufrir accidentes. Incendios inexplicables, robos, palizas a sus dueños. La noticia que realmente tensó la mandíbula de Alex Rivera llegó a través de Mateo una mañana gris. El centro de formación para jóvenes emprendedores que él había fundado en el barrio de Las Palmas, un faro de esperanza en una zona deprimida, había sido brutalmente vandalizado. Mensajes amenazantes firmados con el símbolo de los lobos cubrían las paredes recién pintadas. No era solo un ataque a una propiedad, era un desafío directo a su visión, a su autoridad moral en la ciudad. «Esto es solo el principio, Alex», dijo Mateo, su voz grave como siempre. «Parece que el Chacal quiere dejar claro quién es el nuevo Alfa». Poco después, en una entrevista improvisada con un canal local, el Chacal, con una sonrisa llena de dientes manchados, habló de limpiar la ciudad de parásitos y de cómo algunas fuerzas ocultas no podrían detener el viento del cambio. El mensaje era claro. Rivera, fiel a su fachada de hombre civilizado, intentó primero los canales legítimos. Se reunió con la capitana Elena Valdés, jefa de la policía de Puerto Sombrío. Una mujer de unos 40 y tantos, de mirada astuta y un aire de cansancio honorable. Alex le ofreció su total colaboración, información, recursos. «Capitana, esta ciudad ha trabajado demasiado duro para volver a caer en las garras del miedo», dijo Rivera. Su tono era una mezcla de preocupación cívica y firmeza. Valdés lo escuchó con atención. Respetaba a Rivera, pero también albergaba una persistente sospecha. Había algo en su calma, en su inteligencia casi preternatural que la inquietaba. «Agradezco su ayuda, señor Rivera, pero mis manos están atadas por la burocracia y la necesidad de pruebas irrefutables. Estos tipos son escurridizos». Rivera asintió, comprendiendo. Instruyó a Mateo para que duplicara la seguridad en todas sus propiedades y en las de aquellos a quienes consideraba bajo su protección. Pero sabía que eran medidas meramente defensivas.
Los lobos respondieron con un descaro aún mayor, un atraco a plena luz del día en una joyería situada a escasas 2 manzanas de la Torre Rivera, como una burla a su fortaleza de cristal. El punto de inflexión, el momento en que Alejandro Rivera supo que la máscara debía caer, llegó una tarde lluviosa. Isa Moreno, una joven periodista de investigación del Puerto Sombrío Chronicle, conocida por su tenacidad y su olfato para las historias que otros preferían ignorar, había estado siguiendo la pista de los lobos. Había publicado un par de artículos valientes, exponiendo su brutalidad. Esa tarde su pequeño coche fue embestido por 2 motocicletas en una calle solitaria. No la hirieron de gravedad, pero el mensaje fue inequívoco. Isa, asustada pero con la mandíbula apretada, llamó a la única persona en la ciudad que creía podría entender la magnitud del peligro y quizás hacer algo: Alex Rivera. Cuando Rivera vio los moratones en el rostro pálido de Isa, el miedo aún vibrando en su voz mientras relataba el ataque, sintió una fría oleada de furia. No era solo la agresión a una mujer valiente, era la constatación de que el chacal no se detendría ante nada. Había cruzado una línea personal. La ciudad, su ciudad, estaba siendo arrastrada hacia el abismo por la barbarie de un solo hombre y su jauría. Esa noche, en la soledad de su estudio privado, un santuario de tecnología y orden oculto tras una falsa pared en su penthouse, Alejandro Rivera se convirtió en el arquitecto. La luz fría de múltiples monitores iluminaba su rostro, ahora despojado de toda calidez. Mapas de la ciudad, organigramas de los lobos, informes financieros clandestinos, fotografías de vigilancia, todo se desplegaba ante él. Su mente, un instrumento de precisión letal, comenzó a trazar el plan. No sería una guerra abierta, sino una demolición quirúrgica. Llamó a Mateo. Prepara el protocolo Sombra. Es hora de recordarle a este chacal que incluso los lobos más feroces pueden ser cazados. La primera fase del plan del arquitecto fue sutil, casi invisible. Rivera, utilizando una red de contactos anónimos y encriptados que había cultivado durante años, remanentes de su vida anterior, adaptados a su nueva existencia, comenzó a sembrar la discordia. Información cuidadosamente fabricada, pero con visos de veracidad, llegó a oídos de los Cuervos Nocturnos, una banda rival más pequeña pero territorial, sobre supuestos planes de los lobos para absorberlos o eliminarlos. Pequeñas escaramuzas comenzaron a estallar en los límites de sus territorios, distrayendo a el chacal. Paralelamente, las rutas de suministro de los lobos empezaron a sufrir contratiempos. Un cargamento de armas proveniente del otro lado de la frontera fue accidentalmente descubierto por una patrulla fronteriza notoriamente corrupta, con la que Rivera había tenido tratos indirectos en el pasado, asegurándose de que las armas desaparecieran, pero que el mensaje de interrupción llegara a El Chacal. Otro envío de drogas se perdió en un incendio en un almacén abandonado, un incendio que los bomberos atribuyeron a un cortocircuito. La paranoia comenzó a extenderse como una plaga dentro de los lobos. El chacal, cuya inteligencia no igualaba su brutalidad, empezó a ver traidores en cada sombra, en cada mirada esquiva de sus propios hombres. Las discusiones internas se volvieron más frecuentes y violentas. Mientras tanto, la capitana Valdés recibía una serie de pistas anónimas de una precisión asombrosa. Fotos, ubicaciones, horarios de transacciones de bajo nivel de los lobos. Esto le permitió realizar varias redadas exitosas, arrestando a miembros de la banda en posesión de drogas o armas ilegales. Eran peces pequeños, pero cada arresto aumentaba la presión legal y mediática sobre el club. Isa Moreno, recuperada del ataque y más decidida que nunca, publicaba artículos detallados sobre estas operaciones, citando fuentes policiales anónimas y pintando un cuadro cada vez más sombrío de los lobos. La opinión pública, inicialmente temerosa, comenzaba a exigir acciones más contundentes. Rivera observaba desde la distancia, cada movimiento calculado. Su rostro público seguía siendo el del filántropo preocupado, ofreciendo recompensas por información que condujera a arrestos, mientras el arquitecto movía los hilos en la oscuridad. La presión sobre el chacal se volvía insostenible. Sus finanzas mermaban, sus hombres estaban nerviosos y divididos, y la policía parecía saber cada uno de sus movimientos. «Alguien nos está jodiendo desde dentro o desde muy arriba», rugió el chacal en una reunión con sus cada vez más inquietos lugartenientes. Su error era buscar un enemigo visible, una banda rival más fuerte, policías corruptos a sueldo de otro.
No podía concebir que la amenaza viniera de la mente fría y calculadora de un hombre al que consideraba un ricachón blando. La desesperación es una consejera peligrosa. El chacal, sintiéndose acorralado, su imperio de pacotilla desmoronándose, decidió que necesitaba un golpe de efecto, una demostración de fuerza que aterrorizara a la ciudad y restaurara su temible reputación. Su objetivo, la Torre Rivera, el brillante símbolo del éxito de Alejandro. Creía que tomando el edificio, quizás incluso a Rivera como rehén, podría extorsionar una fortuna y enviar un mensaje inequívoco de quién mandaba realmente en Puerto Sombrío. Reunió a su núcleo más duro, una docena de sus lobos más leales y armados, aquellos que aún creían en su liderazgo o simplemente eran demasiado estúpidos para ver el abismo. Esta noche, anunció el chacal, sus ojos inyectados en sangre, Puerto Sombrío sabrá lo que es el verdadero miedo, y ese cabrón de Rivera pagará por cada humillación. Lo que el chacal no sabía era que el arquitecto no solo anticipaba un movimiento desesperado, sino que lo había provocado sutilmente, guiándolo hacia esta misma conclusión. La Torre Rivera, bajo su fachada de elegancia corporativa, se había transformado. No en una fortaleza, pues eso habría sido demasiado obvio, sino en un laberinto diseñado para canalizar, confundir y neutralizar. Mateo, con un pequeño equipo de exmilitares discretamente contratados para seguridad adicional durante las últimas semanas, había trabajado día y noche. Rutas de escape habituales bloqueadas sutilmente, sistemas de vigilancia redirigidos, puntos ciegos creados en los pasillos principales, ascensores programados para comportarse de forma errática. La furgoneta destartalada de los lobos se detuvo en un callejón oscuro cerca de la torre. Al amparo de la noche, se deslizaron hacia una entrada de servicio que, convenientemente, parecía menos vigilada. Dentro, el silencio inicial los envalentonó. Se dividieron en equipos, siguiendo el plan rudimentario del chacal, llegar al penthouse, asegurar a Rivera. Pero la torre no era un edificio pasivo. Las luces parpadearon y se apagaron en secciones específicas, sumiéndolos en una oscuridad desorientadora que sus linternas baratas apenas penetraban. Las puertas cortafuegos se cerraron con estrépito, separando a los grupos. Los comunicadores que usaban empezaron a emitir estática. Alex Rivera no estaba en su penthouse esperando como una presa. Estaba en el centro de control de seguridad del edificio, un búnker oculto varios pisos más abajo, observando a través de las cámaras de visión nocturna que él mismo había hecho instalar. Mateo estaba a su lado, coordinando a su pequeño equipo, que se movía por los conductos de ventilación y las escaleras de servicio como fantasmas. Equipo Alfa, 2 hostiles en el ala este, tercer piso. Neutralización no letal si es posible. Necesitamos que la narrativa sea creíble. La voz de Rivera era tranquila, gélida. La lucha no fue una batalla campal, sino una serie de encuentros rápidos y brutales. Los lobos, entrenados para la intimidación callejera y las peleas de bar, no estaban preparados para una oposición organizada y tácticamente superior en un entorno que se volvía contra ellos. Caían uno por uno, víctimas de trampas sónicas que los dejaban aturdidos, redes lanzadas desde las sombras o la contundente eficiencia del equipo de Mateo. El chacal, viendo a sus hombres desaparecer y el caos apoderándose de su plan, sintió una punzada de verdadero miedo por primera vez en mucho tiempo. Abandonó a sus hombres restantes y corrió hacia el único objetivo que le quedaba, el penthouse de Rivera, creyendo que si podía llegar a él, aún tendría una oportunidad. Cuando el chacal, jadeante y furioso, reventó la puerta del lujoso apartamento, lo encontró sumido en una penumbra estratégica. Solo una lámpara de diseño iluminaba parcialmente la vasta sala, y allí, de pie junto a la enorme cristalera que ofrecía una vista deslumbrante de Puerto Sombrío, estaba Alejandro Rivera. No parecía asustado. Sostenía una copa de brandy con una mano firme. «Esperaba más de ti, Ricardo», dijo Alex, su voz apenas un susurro. «¿Realmente pensaste que esto sería tan fácil?» El chacal rugió y se abalanzó, navaja en mano. La pelea fue corta, desesperada por parte del motociclista, precisa y económica por parte de Rivera. Alex no era un luchador callejero, pero años de entrenamiento en artes de defensa personal olvidadas afloraron. Esquivó el torpe ataque, usó el impulso del chacal contra él y con un movimiento rápido y certero lo desarmó. El chacal tropezó, cayendo pesadamente. Antes de que pudiera recuperarse, sintió un dolor agudo en el cuello y luego la oscuridad.
Alex había usado una técnica de sumisión que aprendió en un lugar muy lejano, una que no dejaba marcas visibles, pero aseguraba una inconsciencia profunda. Alternativa con el ¿qué pasaría si? Cuando el chacal, jadeante y furioso, reventó la puerta del lujoso apartamento, lo encontró sumido en una penumbra estratégica. Y allí, de pie junto a la enorme cristalera, estaba Alejandro Rivera. «Esperaba más de ti, Ricardo», dijo Alex. El chacal rió, una risa rota y llena de veneno. «Puede que me atrapes, ricachón, pero sé quién eras. Sé del arquitecto y sé de la niña de Guadalajara, la que no debió estar allí cuando tus cálculos fallaron. Esa historia la conoce alguien más, por si acaso». El mundo de Rivera se detuvo. La niña, el error que lo había perseguido durante una década, el catalizador de su autoimpuesto exilio. La mención lo golpeó con la fuerza de un ariete. Su calma se resquebrajó, revelando por un instante al hombre atormentado bajo la fachada. La lucha que siguió fue diferente. No solo era supervivencia, era la aniquilación de un testigo, de una amenaza a la raíz misma de su ser reconstruido. Cuando el chacal cayó, no hubo satisfacción en los ojos de Rivera, solo un vacío gélido. La victoria sabría a cenizas. Mateo y su equipo fueron eficientes. Cuando la policía, alertada por una llamada anónima sobre un tiroteo en la Torre Rivera, llegó, encontraron una escena caótica pero controlada. Varios miembros de los Lobos estaban heridos, reducidos, algunos inconscientes. El chacal yacía entre ellos, neutralizado durante el intento de asalto, según el informe preliminar. Se plantaron armas cerca de los intrusos, se alteraron las grabaciones de seguridad para mostrar una clara agresión por parte de los Lobos y una defensa legítima. Alejandro Rivera, con la ropa ligeramente desordenada y un corte superficial en el antebrazo, autoinfligido para mayor credibilidad, dio su declaración a la capitana Valdés. Habló de un brutal intento de robo, de cómo su equipo de seguridad había respondido valientemente. Valdés lo escuchó, sus ojos penetrantes fijos en los de Rivera. Vio la calma antinatural, la ausencia de verdadero pánico en un hombre que supuestamente acababa de sobrevivir a un asalto mortal. Notó la precisión con la que los motociclistas habían sido incapacitados, casi quirúrgica. Sus sospechas sobre Rivera se solidificaron, pero como siempre, no tenía nada. Ni una sola prueba tangible, solo una inquietante certeza de que el hombre frente a ella era mucho más de lo que aparentaba. Los Lobos del Desierto MC, sin su líder y con la mayoría de sus miembros clave arrestados o desaparecidos, se desintegraron en cuestión de días. Puerto Sombrío respiró un suspiro colectivo de alivio. Días después, la ciudad había recuperado su ritmo. El sol volvía a brillar sobre los nuevos proyectos de Rivera. Isa Moreno publicó un artículo de investigación que la consagró,